Nada en Grecia, heredada en Roma, guarecida en Bizancio, renacida en Italia, desembarcada en esta margen del Atlántico, la cultura del Occidente es también, y por derecho propio, de nosotros los hispanoamericanos. Es la hora de América, cultura para el continente. Lo saluda el doctor Sergio Rincón, fundador y director de Castalia, la única academia digital que transmite completamente en vivo para todo el continente tanto sus conferencias como sus cursos, porque allí, donde se hable español, desde la California hasta la Tierra de Fuego, reverbera la sagrada fuente de Apolo. Muchas gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de la Hora de América, Cultura para el Continente, cuyo propósito de todos conocido consiste en aculturarnos juntamente al calor de la charla con nuestros profesores y con nuestros invitados. En esta ocasión, según se ha advertido, van a charlar conmigo, para mi fortuna, dos de nuestros profesores. De una parte, la maestra Victoria Montemayor y de la otra, el doctor David Berea, a los que me apuro a unir a nuestra conversación, como siempre, saludarlos por su gentileza a la hora de acompañarnos en la transmisión. Se encuentra, por ejemplo, entonces José Visir, le mandamos un saludo, a Carlos Gaxe también le mandamos un saludo. Ya están nuestros dos profesores, Victoria y David, David y Victoria a cuadro. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola, yo estoy súper contenta de estar con ustedes dos en esta hora de América. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, David, ¿cómo estás tú? Como decían los clásicos, ¿no? Pues no hay de otra. Bueno, Como dicen por ahí, pues es lo que hay. Qué bueno que haya, qué bueno que haya ustedes. Déjenme seguir saludando. Está también, por ejemplo, Dapun 5815-255, Avi07 Martínez, Miguel Rivera 2177, a Ramón Durán Rivas, a Dolly Dolly Álvarez Jiménez, Calaquita Antesca y muchos otros que se están uniendo y a los que iremos saludando, perdón, a lo largo de la transmisión. Pues no saben qué gusto me da poder saludar, aunque sea a cuadro. A Victoria tuve ocasión de verla antes de que regresara a sus tierras, allá en el norte, nuestra última frontera, ella como marquesa que es, como lo fue también el marqués de Santillana. Y a David Vera lo vi también hace unos días, que tuvo la gentileza de acompañarme en el cóctel de bienvenida para mis alumnos de la licenciatura en Economía en el Colegio de México, donde doy clases. Ahí nos encontramos el primero y ahí nos encontramos también la segunda. En esta ocasión, según me lo han pedido, en vísperas, por cierto, del curso que tenemos en puerta, que va a dar Victoria Montemayor sobre el infierno de Dante a partir del 13 de septiembre, todos los martes por la noche. A petición y con ello en mente de los dos profesores, vamos a hablar hoy día de el transmundo, del mundo del más allá, en particular pues de ese espacio según el cual pues la imaginería o la fantasía escatológicas nos han hecho imaginar, idear, que conocemos con diferentes nombres, entre ellos el del infierno según la tradición judío-cristiana. Bueno, de eso vamos a hablar en esta ocasión, vamos a hablar pues del infierno, ya decía David en el comercial con el que anunciábamos nuestro encuentro, que íbamos a hablar de el infierno, es decir, del mundo que está por debajo de la tierra en Homero, del mundo que está por debajo de la tierra en Virgilio, y del mundo que está por debajo de la tierra en Dante, ¿no? Que saca provecho de lo uno y de lo otro. Entonces, pues sin mayor preámbulo, muchachos, para aprovechar el tiempo, pues comenzamos a hablar del infierno. Um, ¿Quién quiere comenzar? ¿La maestra Montemayor, el doctor Berea o echaos un volado? Lo dejamos a la suerte, como los antiguos. no, esa victoria, Ok, bueno, encantado. Venga, Victoria, ya que David no ha deconstruido su masculinidad y te ha dejado hablar primero. Venga. de acuerdo. Eh, Estábamos platicando David y yo cuando nos poníamos de acuerdo para el programa de la hora de América, precisamente de dónde partir, ¿no? Y ¿Al otro entonces, programa, maestra? ¿Acaso nos traicionas y vas a otros programas? no, claro que no, no hay Ah, bueno. traición. Mi corazón Muy bien. pertenece a Castilla y a la hora de América. Eso. Bueno, los decía, se pusieron de acuerdo. Ajá. Ajá, y entonces estábamos platicando, ¿no? Y me decía David,
oye, pues hay que partir de Homero, ¿no? Porque es Homero en la tradición quien abre el camino, digamos, hacia el Averno o hacia el Hades, ¿no? Porque el Hades es un nombre griego, el Averno es el nombre latino, ¿no? Aornos, el lugar sin pájaros o el lugar sin aves. Y el Hades lo encontramos tanto en la Ilíada como en la Odisea, ¿no? De hecho, la Ilíada abre con esos poemas Canta o Musa, ¿no? La cólera del rey de Aquiles, que a muchas almas precipitó en el Averno. Y entonces, Ujú. ¿dónde se encuentra este Averno o cuáles son las características de este Hades, ¿no? Eh, por ejemplo, revisando a Robert Graves, ¿no? Robert Graves en los mitos griegos uno, ahí él habla de este lugar y este Averno que se puede llamar Averno, Hades, Tártaro, ¿no? Tiene algunos ríos que son representativos como la Estigia, como el Aqueronte, como el Flegetonte, como el Cosito. Y digamos que de aquí de la Odisea, en la Odisea, en el libro, aquí lo tengo, ayer estaba revisando, y en el libro sexto, me parece que es el libro sexto, es donde se habla de cuando Odiseo con Menelao al, llegan al Averno a entrevistarse con las divinidades porque necesitan regresar, Odiseo necesita regresar a Ítaca, ¿no? Claro. Entonces, aquí es donde surge, que ya lo habíamos comentado en otro programa, esta cuestión del vampirismo, ¿no? Porque tienes que degollar unos bueyes y que llegue Tiresias, el famoso adivino de la tradición, y que beba. No dejes que nadie beba sangre antes de él, ¿no? Y Ujú, entonces ujú. se construye este imaginario que me parece interesantísimo y posteriormente en la Odisea también, Penélope dice que dos son las puertas del sueño, ¿no? Y entonces que una conduce a los falsos sueños y la otra a los sueños verdaderos. Y estas dos puertas del sueño las vamos a encontrar también en la Eneida, ¿no? En el libro sexto de la Eneida, que es cuando Eneas, acompañado de la Sibila, desciende al Averno. Y entonces esta imagen de Eneas descendiendo acompañado de la Sibila es la que digamos que va a retomar Dante en el infierno, y entonces Dante va a estar acompañado por Virgilio a través de los 9 círculos infernales, ¿no? Y si algo me Bueno, falta, la maestra, por sus años de magisterio, pues ya resumió de lo que vamos a hablar ahora en 5 minutos, ¿no? Pero al principio ese es el camino que hay que trazar para poder, digamos, recorrerlo. De Homero a Dante por medio de Virgilio. A propósito, según lo ha dicho la maestra Montemayor, de la representación que nosotros conocemos en el occidente por medio de los versos homéricos, virgilianos y dantescos, por solamente mencionar los de tres sumos poetas de el trasmundo. Pero antes de volver sobre los pasos en donde nos que ha dado la maestra Montemayor, ¿por qué no me permite leer ese breve pasaje um, celebérrimo, supongo yo, entre los individuos aún cultos del occidente europeo americano, en el que, como ha dicho Victoria, Odiseo o Ulises, si preferimos según la tradición latina, convoca, ¿no?, esta suerte de junta de sombras, como la solía llamar Alfonso Reyes. Llegado al brumoso país de los Cimerios, dice Homero, Odiseo convocó con su daga un ancho foso e hizo una libación a los muertos, miel, leche, vino y agua, desparramando encima la harina de las ofrendas rituales. Hizo luego traer de su nave las bestias destinadas al sacrificio y las degolló junto al foso, llenándolo con la sangre humeante. Sedientos y anhelosos por recobrar un poco de vida, acudieron en torno a los fosos los difuntos, cabezas sin vigor, venidos desde las profundidades del Erebo. Se precipitaban en multitud, lanzando tremendos alaridos. El pálido terror asomó al semblante del héroe, que desenvainando otra vez la daga, los iba obligando a turnarse para contestar a sus preguntas, ¿no?, cuyas respuestas pues, lo llevarían de regreso sano y salvo a Ítaca, ¿no? O como Borges decía, Ítaca, pero ya no voy a pelear por eso. Sí, en algún punto, en alguna conversación acalorada, Victoria y yo decíamos que algunos han visto aquí
por haber consumido sangre humana, pues el primer vestigio de lo que luego será el vampirismo, ¿no? Aunque claro, la leyenda vendrá mucho tiempo después de otra procedencia. Eh, claro, cuando uno lee este pasaje, pues uno recordará de inmediato pues lo que pasa con las almas arremolinadas alrededor de la barca de Caronte en Dante, ¿no? Pero díganos, maestro Berea, volvamos a los pasos de la maestra Montemayor. ¿Cómo seguimos? Bueno, yo creo que algo muy interesante que habría que recordar primero, hablando de este paso de Homero a Dante, pues es la cuestión de la religión y cómo eso hace que cambie el infierno, ¿no? Es decir, nosotros hoy pensamos el infierno como el lugar al que van los malos, ¿no? O los que no se han arrepentido, y después vamos a Dante, ¿no? Pero en ese entonces, en épocas de Homero, de Virgilio, pues tenemos que al infierno va todo el mundo, ¿no? Y tenemos justamente los campos elíseos, que es donde se encontrará con estas almas que han sido buenas, pero digamos, en un principio todos van al infierno en la religión pagana. Es por esa razón que Dante en el cuarto canto de la comedia, pues nos pone a los poetas que fueron paganos, pero fueron poetas, ¿no? En este castillo que está a las afueras del infierno, pero aún así debajo de la tierra, ¿no? Porque no han sido bautizados. Entonces, claro, es importante ver estas dos diferencias, ¿no? El infierno entre los clásicos como un destino común para todas las almas, y en cambio el infierno ya a la luz del catolicismo como el lugar al que van los malos, ¿no? Sabemos los que se arrepienten pues van al purgatorio, ¿no? Pero en un principio existe el paraíso donde se contempla la gloria de Dios, digamos. Entonces, eh, es importante ver este movimiento, ¿no? Cómo la religión va a influir en lo que es el infierno, pero el descenso a los infiernos no puede dejar de ser un motivo, ¿no? Porque al final es un motivo el descenso del héroe importante, ¿no? Tanto para los paganos como para los cristianos que seguirán estos modelos, ¿no? Entonces, tendrá varias funciones el infierno, eh, sobre todo una función que tiene que ver con el pronóstico, ¿no? ¿Qué va a ser el héroe después, ¿no? Por esto podemos ir hablando poco a poco, pero yo creo que esto sí sería algo que habría que decir desde un principio, ¿no? Entre Homero, Virgilio y después Dante, pues claro, está en medio la religión, ¿no? Y cómo el infierno en la literatura tiene distintas funciones dentro de los poemas, ¿no? Sí, no se puede decir con ligereza, ni siquiera si se es secular antes de Cristo y después de Cristo, ¿no? Eso tiene sus implicaciones, particularmente, bueno, en este caso del que estábamos tratando sobre la escatología, pero si me permites decir algo al respecto, porque lo has apuntado bien, creo que es importante, como dices, partir del hecho de que el infierno, como nosotros lo llamamos, que tuvo varios nombres, como ya dijo Victoria, algunos perifrásticos, como Hades, por ejemplo, ¿no? Que aparece en los primeros versos de la era, que quizá haya que entender como que arrojó, ¿no? O sea, que puso a los pies, ¿no? Almas que puso a los pies de Hades, como si fueran tributos, ¿no? Quizá por ahí vaya el sentido de aquel verso, ¿no? Antes que como una metáfora de la parte por el todo, ¿no? Pero bueno, sobre eso pues, podemos escribir 3 tesis de doctorado, llenar 3 bibliotecas, como los hombres de Constantinopla, y no terminar por resolver el asunto. Pero, a menos de que me equivoque, si me equivoque, pues corríjanme, pues, de eso se trata. Ustedes han sido mis maestros. Um, Hesiodo, aunque de paso, en la Teogonía, menciona una de las primeras, por no decir la primera, descripción, representación de ese espacio, que es, como ha dicho David, destino común, ¿no? Antes del mundo cristiano, antes de la revelación del bautismo y el advenimiento del Hijo del Hombre. Dice, cuando trata, digamos, de los que podríamos decir, sin entrar en muchos detalles, dioses originales, o sea, de las cuatro entidades que no estarán sujetas ni al espacio ni al tiempo, como todas las demás,
a partir de los titanes, es decir, de Caos, el abismo, de Gea, la tierra, del Tártaro, ¿no? Y de Eros, ¿no? De la... Y dice que Tártaro, que hace las veces de sostén de Gea, es decir, de la tierra, está horadado o ahuecado o colmado de recovecos, que luego van a ser las veces de recámaras donde haya cosas, individuos, ¿no? Y hay que suponer entonces, porque luego la tradición poética se refiere al Tártaro, tanto como una divinidad como un sitio donde éste reina, ¿no? Que allí es donde se encontrará después lo que David ha llamado, de una parte, los campos elíseos, que es a donde van todas las almas que fueron de una u otra manera ilustres en la vida, que no buenas, como después dirán los cristianos, y de otra estará el orco, ¿no? Que es una suerte de reino de las sombras, que no de castigos, donde estarán, por el contrario, las almas que no fueron bajo ninguna circunstancia ilustres, entre las cuales se encuentran mujeres, niños y segundones, ¿no? Eso se alcanza a entender, por ejemplo, cuando ya leemos este pasaje de la Odisea que yo he invocado, ¿no? Porque se le presentará a Odiseo a Agamemnón, ¿no? Y le dirá que él estaría dispuesto a cambiar por un solo día cualquiera de sus riquezas por ser incluso el más bajo entre los labradores de la tierra, ¿no? Porque en el Tártaro no importa ser rey, ¿no? Y no porque lo estén castigando, sino porque no puede beber, no puede comer, ¿no? No la puede pasar bien, ¿no? Y todo es, como dice Homero, oscuridad, ¿no? Es decir, es muy particular, como dice Homero, que los muertos, en cuanto se convierten en tales, dejan de ver, ¿no? O sea, no miran, están ciegos, ¿no? Y eso le da sentido al hecho de que Odiseo haya derramado sangre, porque es el aroma de la sangre tibia, humeante, como dice el verso, lo que atrae a las almas que están enceguecidas, ¿no? Bueno, eso es lo que brevemente podemos decir acerca de el Tártaro, que es el nombre más adecuado para referirnos al infierno, entre Homero y entre Hesiodo, ¿no? Y de ahí, como dice David, bueno, tendremos otra representación en Virgilio mucho más clara que en Homero, y pues no, por no hablar obviamente de la del Dante, ¿no? Continúa usted, maestra Victoria Montemayor. Bueno, ahorita que estabas diciendo esto de las almas, ¿no? Del castillo y de las sombras y todas esas cuestiones y que Agamenón no puede gozar de los banquetes, ¿no? Así Porque es. efectivamente una parte importante de los campos elíseos es que las almas ilustres, ¿no? O las que fueron personas ilustres en la vida, están todo el día banqueteando y discurriendo. Ujú. Me parece fascinante y quizá de esta cuestión de banquetear, ¿no? Provenga también la visión del infierno en sentido judio-cristiano como un lugar de placeres, ¿no? Porque hay quien dice, no, pero yo no me quiero ir al paraíso, porque el paraíso es un lugar aburrido, pero en el infierno van a estar mis compadres, ¿no? Vamos a estar bebiendo y disfrutando del juego. Entonces, eso lo he escuchado y entonces ahorita lo estaba escuchando, estaba pensando en esto, ¿no? Y por otro lado también mencionan el castillo, ¿no? El castillo en el que habitan Hades y Perséfone. Y cómo este castillo pasa en el infierno a ser la ciudad de Dite, ¿no? Y entonces para entrar a la ciudad de Dite hay que pasar unas puertas también y hay que pasar por cuestiones pues de terror, como Dante lo va platicando a lo largo del recorrido infernal, ¿no? Entonces, es un poco. Sí, sobre eso también podríamos tratar más adelante en, no me gusta decirlo así, pero lo voy a decir así, ¿no? La arquitectura del transmundo, entre griegos, romanos y cristianos, porque el Tártaro, pues, no es un espacio creado, o sea, erigido, ¿no? Informado. O sea, apareció,
estaba lleno de huecos y se fueron ocupando. Entonces no hay como tal una construcción, ¿no? Luego ya la habrá en Virgilio, ¿no? Y claro, luego la habrá en Dante. Tan es así que luego Galilei, un tanto enloquecido, pues intentará medir, ¿no? El tamaño, las dimensiones del infierno, porque claramente pues ya está sometida, por ejemplo, la idea de una ciudad, por eso es que la llama la ciudad de Dite, la ciudad doliente, como se llama precisamente, precisamente tu curso. Pero a lo mejor el que en el caso de Virgilio el infierno ya aparezca como una suerte de edificio, como una suerte de edificación, se debe a que también por entonces Roma conoció por primera vez la edificación, ¿no? Porque antes de Augusto, pues Roma está hecha de madera, se quemaba, pues era un pantanal, ¿no? Ya después con Augusto y con Agripa, pues comenzará a tener el aspecto que nosotros conservamos de ella en la memoria, ¿no? Maestro Berea, continúe usted antes de que lo perdamos entre las sombras, porque cada vez se nos oscurece un poco más, ¿no? Sí, no, pues a propósito de la arquitectura, pues sí Usted ya me llama mucho la atención, dijo, ¿no? Los cambios que se registran, ¿no? Cuando uno lee el canto 11 de la Odisea, pues bueno, están los ritos iniciales, pero tal parece que Odiseo conversa con algunas sombras, ¿no? Está allí, por ejemplo, el caso de que intenta abrazar a la madre, desaparece, ¿no? 3 abrazos, que este es otro motivo que aparece siempre. Luego llega Virgilio y claro, está una vez más Virgilio que intenta abrazar a Anquises, al padre, y este desaparece y después lo hará Dante en el purgatorio, ¿no? Pero bueno, hablando de la arquitectura, sí llama la atención, por ejemplo, repito, que en Homero de pronto parece que son las sombras, salen, hay una descripción menor, y después llega Virgilio, por ejemplo, yo recuerdo, me llama mucho la atención la entrada del infierno, ¿no? Que tiene algunos ejemplos, ¿no? Algunas, digamos, aquí llega la éfrasis, ¿no? Las descripciones de estas cosas que están en la entrada, ¿no? Y bueno, ya después cuando llegamos a Dante, pues evidentemente ya hay una descripción total del infierno, ¿no? Y también, por ejemplo, ver que uno ve el infierno de Virgilio como un lugar plano, ¿no? O sea, debajo de la tierra están los ríos, ¿no? Los ríos, el Estigia, el Aqueronte, todos estos, y va yendo, ¿no? Como si fuera hacia el fondo. Y el de Dante ya es hacia abajo, ¿no? Justamente por esto de que cae el diablo, se abre, ¿no? Entonces, evidentemente Dante lo que hace es que además hace una descripción mayor de la que Virgilio había hecho con respecto a Homero, pero además estos castigos parece que los sistematiza más, ¿no? O sea, es importante ver también aquí lo que él hace a partir de Aristóteles, ¿no? Hay los pecados, cómo son acomodados, y ya que mencionábamos esto del castigo, pues bueno, tenemos el caso de Sísifo con, ¿no? Todos estos castigos, pero en Dante aparecen ya más sistematizados, ¿no? Es decir, lo que mencionaba hace rato Victoria, ¿no? Todo el mundo quiere ir al infierno actualmente porque se la quiere pasar bien, ¿no? Pero si algo nos enseña Dante es que en pasarla bien tanto tiempo uno se va a aburrir, ¿no? Ya, ahora recordé, si se me permite, algún episodio de La Dimensión Desconocida en la que un hombre que era apostador, pues empezaba a apostar y empezaba a ganar después de morir, y al final se aburre de ganar, 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 y le dice al que lo acompaña, no, oye, ahora que estoy muerto me la he pasado muy bien apostando y ganando, pero ya no quiero ganar, ya me aburrí. Este no es el paraíso que esperaba. Y le dice, no, es que esto no es el paraíso, esto es el infierno, ¿no? Entonces, claro, estos pecados más sistematizados en Dante, a partir de eso que se llama el contrapaso, ¿no? Es decir, el padecimiento al revés, ¿no? Como es el caso de Paula y Francesca, que por haber incurrido en la infidelidad, ahora tienen que amarse toda la vida o estar juntos toda la vida, ¿no? Entonces, sí llama mucho la atención por cómo haber va, leído un libro de caballerías, ¿ven? así es, por Agua, supuesto. agua. Sí llama la atención cómo se va sistematizando a medida que pasa el tiempo, ¿no? De Homero, en Virgilio parece un infierno un poco más sistematizado, una descripción, ¿no? Y en Dante, bueno, en Dante ya nos vuela la cabeza ese orden que está allí, ¿no? Entonces, sí es muy interesante eso. También hace rato mencionábamos lo del sueño, ¿no? También cómo se entra al infierno. Yo todavía no lo sé, o sea, y creo que nadie lo sabe a ciencia cierta, ¿no? Si están soñando o no, ¿no?
Bueno, ya me estoy saliendo un poco del tema, quizá tendríamos que seguir antes de llegar a eso, no sé si tienen algo que decir de la arquitectura y estas cosas, pero sí me parece que a medida que va pasando el tiempo se va sistematizando más, ¿no? Y eso es algo muy, muy interesante. Oye, yo espero nunca saber cómo llegar al infierno, ¿no? Porque saber llegar al infierno debe de ser un camino totalmente terrible, ¿no? Y lleno de cosas espantosas, como lo menciona Dante, por ejemplo. Ahora, hace un rato también mencionabas, que estoy viendo el comentario de Constanza, que dice, sí, no se adelanten. Sí, lo único cierto es que Victoria va a llegar guapa al infierno, como dice Constanza, ¿no? Que le echa flores solamente a Victoria, ni a mí, ni a David. Pero está bien, le mandamos un saludo a Constanza. Eh, Sí, pero yo bueno, estoy hablando, anotando. Volvemos sobre castigo y esto volvemos sobre el sueño, ¿no? ok. Bueno, yo quería comentar algo que dijo David también muy importante, que es sobre la ética aristotélica, ¿no? Y la clasificación que Dante hace sobre los pecados y, por supuesto, sobre el infierno. Y hace algo también que mencionabas, bueno, de Homero a Virgilio hay siglos de distancia, ¿no? Y de Virgilio a Dante, pues hay otros todavía. Entonces, ¿cómo a través de la construcción del infierno dantesco, porque va a pasar no solamente por una cuestión latina, ¿no? Sino por una cuestión judeocristiana, por una cuestión filosófica, por una cuestión teológica propia de la Edad Media, con un sincretismo, por supuesto, latino. Y entonces Dante, justo como mencionabas también, como mencionaba David, Lucifer es arrojado a la tierra, ¿no? Después de haber sido soberbio y de haberse enfrentado contra su creador. Y entonces, cuando Lucifer es arrojado al cielo, pues Dante menciona que hace un cono, ¿no? Y entonces este cono es lo que hace, digamos, el hoyo del infierno, ¿no? Y entonces justamente Dante comienza a construir los círculos a partir de una especie de me parece que es la escolástica de Gregorio Magno con con la ética aristotélica, ¿no? Y entonces Dante va a poner los pecados que él considera los menores en el infierno, ¿no? Como es el primer círculo del limbo, donde están las almas virtuosas, el segundo de los lujuriosos, el tercero de la gula, el cuarto de los perezosos, y entonces hace esta clasificación del infierno, ¿no? Y mientras que en el purgatorio va al revés, ¿no? En el purgatorio va del mayor, del pecado que Dante considera mayor, al pecado menor. Y entonces, estos círculos que Dante construye, ¿no? Que son los 9, ya dijimos el limbo, que son las almas buenas o las virtuosas, el segundo, que son los lujuriosos, el tercero, los glotones, el cuarto, los avaros y los despilfarradores, en el quinto, los iracundios, en el sexto, los herejes, en el séptimo, los violentos, en el octavo, los fraudulentos y en el noveno, los traidores, ¿no? Entonces, esta construcción infernal de los 9 círculos va a ir al contrario en lo que es en el purgatorio, y bueno, en el paraíso será otra construcción totalmente. Sí, Eso es. sí, en Dante es claro el orden arquitectónico, diríamos edilicio, al que está sometido ese espacio, como no lo está sometido ni en Virgilio ni en Homero, ¿no? Ah, por razones, yo creo, hay otras que puedan deducirse históricas, digamos, ¿no? Ahora yo creo que también en el caso de Dante es ascendente y descendente, por influjo también de la primera representación pictórica italiana que es bidimensional, ¿no? Aún no hay perspectiva, Ah, ¿no? Esa cosa la inventa Paolo Uccello y por eso pues vemos al Dante que es para arriba o que es para abajo. Por ejemplo, dice José Visir, apunta José Visir, que está en la transmisión, algo que seguramente a más de uno le habrá llamado la atención, ¿no? Y dice, entre nosotros y entre otros, un punto de vista algo curioso desde el punto de vista teológico, pasó de ser el infierno un lugar en llamas a un lugar frío, ¿no? A lo mejor podrían ahondar sobre ese asunto que apunta José, ¿no? Que a más de uno, insisto, le ha de creer, le ha de suscitar interés o curiosidad porque, pues, según folclórica, nosotros nos imaginamos
el infierno como un lugar de llamas, ¿no? El fuego eterno, por ejemplo. Y sí, eso que dice José Vicente también me parece fascinante, ¿no? Porque en el infierno sí hay un lugar que es el círculo donde están, donde está Ulises con Diomedes, ¿no? Y están en una llama doble. Y Ujú. entonces en esta llama doble es porque bueno, Dante refiere que tanto Ulises quiso sobrepasar los límites permitidos, ¿no? Y entonces aparecen como en llamas y en forma de lenguas, me parece, ¿no? En una doble llama en forma de lengua. Y entonces, releyendo ese pasaje y algunos apuntes mencionaban que era bastante interesante que la llama tuviera una forma de lengua, porque Odiseo es el grande en ardides por excelencia, ¿no? Claro. Entonces, y además, al llegar a ese punto que es el canto 26 del infierno, Virgilio le dice a Dante, espérame, deja que yo hable con él, ¿no? Porque son griegos y pueden ignorarte, ¿no? Y entonces Virgilio, el nombre de esta tradición latina, ¿no? Y de esta creación de la Eneida, se dirige a Odiseo y Odiseo empieza a contarle su historia, ¿no? Esa historia es fascinante. Y luego, la cuestión del lugar frío, que me parece aún más fascinante todavía, que es cuando encontramos a Satanás, ¿no? Que además Satanás es un demonio con tres cabezas, ¿no? Que es en contraposición a la Trinidad. Y retomando un poco lo que decía David al inicio, o sea, algo que también llama mucho la atención es en esta composición retórica y poética, que Homero dice tres veces, ¿no? Intentó abrazarlo y tres veces huyó, o tres veces se enfrentó Héctor a Aquiles y tres veces huyó, ¿no? Que parece ser una fórmula retórica, pero este tres en Dante ocupa el lugar de la Trinidad, por supuesto, ¿no? Y además de que la Divina Comedia está escrita en tercetos. Y Ujú. así, cuando llegamos al último círculo, nos Toco encontramos madera, toco madera, con toco madera. madera. Digo, yo no sé si voy a pasar más allá del de los sodomitas, pero bueno, podré platicar con Brunetto Latini. Y alguien con asombro dirá entre mis alumnos, doctor Rincón, usted aquí. Está buenísimo. Bueno, yo siempre les digo a mis alumnos que yo no voy a estar en el infierno. Yo ya he cruzado tantas veces el infierno, ya he cruzado tantas veces el purgatorio, que yo seguramente estaré en el círculo de los soberbios del paraíso, No, ¿no? no, no, ¿cómo crees? No, para nada. La gente, Victoria es tan infernal que nos va a recibir así en el último de los círculos con un raspado. ¿Qué tardamos tanto, muchachos? ¿No? Pero ya, Eso sí sería una excentricidad, ¿no? Sí, ay, raspado con hielo, no con hielo eterno en la Antártida, con hielo el infierno, eso sí, un raspado. ¿No? De rompo una granita a la italiana, ¿no? Una una granita. granita de italiana, claro. Y bueno, ya te voy de contar, ¿no? Cómo Oye, pero, está. oye, David, ¿tú en qué círculo estarías? Digo, el pez muere por la propia boca, digo, para que ni Victoria y yo te coloquemos. A ver si no quedamos muy lejos. ¿Yo en qué círculo estaría? Sí, claro. No en el que quisieras estar, en el que estarías. O bueno, en el Yo, que yo quisieras estaría, yo estaría, estar. yo estaría en el paraíso, en el cielo de Marte, con Godofredo de Bouillon. Híjole, qué afrancesado. Pero todos sabemos, pero todos sabemos. Oye, no, bueno, retomando el punto del infierno, es que cada vez que veo el infierno, mis alumnos me preguntan, maestra, ¿en qué círculo estaría, no? Que bueno, en el infierno yo no voy a estar, pero de estar, estaría en el de los glotones, sin duda. Sí, no, bueno, pues sí, que nos hagan cachitos y nos pongan así en diferentes círculos, ¿no? Pero bueno, ya la discusión que tenemos y el chascarrillo que hacemos no importa porque pues al sumo pontífice se le ocurrió no hace mucho tiempo deshacer el infierno, ¿no? Ustedes recuerdan que pues ya no hay infierno, ¿no? Y no había, y ya hace tiempo que no hay limbo, ¿no? Entonces, entonces ¿qué Tampoco el sentido tiene? purgatorio, ¿no? Ajá, no, pues ya sabes, ¿no? Así como, pues así,
Así como eclesiástico, respeta tu cultura, ¿no? O sea, si el infierno no funciona, tu idea de castigo, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo? Ahora resulta que, pues, ya, ¿a dónde vamos? ¿A dónde van los católicos? ¿Al paraíso? Ay, qué flojera, ¿no? Mm, Bueno, oye, yo ahora terminé de concretar la idea del infierno como un lugar de hielo, ¿no? Y entonces está Lucifer con las tres cabezas y a la vez está Lucifer devorando a estos tres traidores, que son Casio, Bruto y Judas, ¿no? Y entonces a la vez tiene unas alas de murciélago. Eso me parece fascinante, o sea, cómo Dante se imagina a un ser de tres cabezas con alas de murciélago, ¿no? Porque dice, claro, era hermoso, pero cuando se enfrenta a su creador, se vuelve feo, ¿no? Y entonces esta fealdad es representada a través de unas alas de murciélago, y con las alas se están moviendo las aguas del cosito que Ah, hace que todo se congele, ¿no? Y entonces tenemos esta imagen que, como decía José Vicir, el infierno helado, pero también hay una parte del infierno en llamas, ¿no? Y en el purgatorio, el último círculo, que es el que está pegado, digamos, a la esfera celeste, es el círculo de los lujuriosos. Y en ese círculo de los lujuriosos, a mí me parece fascinante, ¿no? Estar Notel y que se están purificando en el fuego de la pasión, ¿no? En el fuego del amor. Y estos están purificando para poder ascender al paraíso, ¿no? Entonces, esa imagen del fuego, o sea, el fuego que consume como la pasión o el fuego que consume como el erotismo, pero a la vez es el fuego que va a purificar a estos poetas para que puedan alcanzar la gloria eterna, ¿no? Entonces, son imágenes que cada vez que hablo de Dante me maravillo, ¿no? Y digo, es que por eso Dante es el gran poeta, pues, medieval, ¿no? No sé si, bueno, mejor ahí lo dejo, porque si digo otra cosa van a decir, "Ay", pero Dante además se coloca al lado del sumo poeta latino que es Virgilio, ¿no? Y cómo Dante pasa a través de la tradición occidental como otro de los grandes poetas, porque también lo menciona en el limbo, ¿no? Y entonces estos grandes hombres que son Ovidio, Lucano, Horacio, Homero, se voltean a ver a Dante y lo saludan desde lejos, ¿no? Y yo soy el yo quinto entre digo, ellos, ¿no? ¿y este qué? Pues sí, ya llega pues llegó a la fiesta con Virgilio, pues ¿qué le dices que no, no? Llegó a la fiesta con Virgilio. Seguramente es un amiguito de esos más de Virgilio, seguro. Uno de los pastorcitos, seguro. Pues sí, o sea, llega Virgilio con un jovencito italiano, con un florentino que lo acompaña, pues ¿qué piensa uno si es Lucano o Ovidio? Pues ha de ser uno de esos jovencitos, ¿no? ¿Qué va a pensar? ¿No? Alguien le tiene que tirar los gansos en la villa, ¿no? Bueno, pero volvamos si quieren sobre una de las dos nociones am, que ya habían apuntado ustedes, que son la del castigo de una parte y la del sueño de la otra. Por el primero, si quieren, ¿no? Am, lo cual nos lleva a recordar algo que ya había distinguido David al principio. Am, el tártaro entre los griegos, el infierno entre los romanos, no es una región de castigo, ¿no? O sea, no se la concibe así, porque la escotología, digamos, anterior a la cristiana, tiene otro propósito, tiene otro fundamento, tiene otra finalidad, ¿no? Eh, de tal suerte que, por ejemplo, ni entre griegos ni entre romanos subsiste el cuerpo más allá, ¿no? Y en eso Homero es particularmente claro, no porque le interese, sino porque para su mundo es así. Las que nosotros, a falta de otra palabra en nuestra lengua, decimos almas, que en griego se llaman psichai, no son sino espectros, ¿no? Es decir, fantasmas. Yo creo que la mejor traducción sigue siendo de eso espectro, ¿no? O fantasma, ¿no? Yo creo que incluso fantasma, ¿no? Porque dice Homero, por ejemplo, cuando se le aparece Patroclo a Aquiles, para que, conmovido finalmente, le haga sus funerales, él pueda tener el sello que lo distingue como muerto y cruzar entonces la laguna Estigia para llegar a la región que le corresponda, a los Campos Elíseos o al Orco. Y dice Homero, cuando se le apareció, era
exactamente igual como fue en vida, por lo que toca a su aspecto. Pero no bien se dio cuenta el héroe cuando lo quiso asir que no quedaba nada, que era una sombra, ¿no? Entonces, hay que pensar que el alma, ¿no? Lo que permanece, lo que sobrevive al cuerpo, es una remanencia o un remanente, ¿no? Es tal cual, un espectro, ¿no? Un holograma, ¿no? Incluso nosotros. Es decir, si Homero hubiese visto lo que nosotros hemos sido capaces de proyectar como el holograma, del que tenemos idea por el cine de Star Wars en adelante, ¿no? O sea, Obi-Wan, ¿no? Es un holograma. Pues eso para Homero habría sido un psique, ¿no? O sea, eso es una psique, ¿no? En cambio, en el mundo cristiano, y ahí me dirán si están de acuerdo o no, es absolutamente indispensable que sobreviva el cuerpo, ¿no? Es algo que dejamos nosotros como, no sé por qué, como que es algo tan cercano a nosotros o tan evidente o tan obvio que nunca reparamos en ello, ¿no? Pero para que se inflinja el castigo en aquellos que han pecado y para que lo puedan expiar y entonces limpiecitos ascender, ¿no? En el mundo dantesco, cualquier otra variante de la escatología cristiana, poética o no, se necesita del cuerpo para infligir el castigo, ¿no? Es más, pues antes lo dice de inmediato, todos los que están aquí están encuerados, o sea, desnudos, pues porque deben de avergonzarse. Entonces, es algo fundamental, ¿no? Que distingue al mundo cristiano del mundo pagano, ¿no? La relación con el cuerpo, ¿no? Y para que yo creo funcione la idea, ¿no? Se pueda cumplir el propósito del castigo, el cuerpo debe de sobrevivir, ¿no? No sé qué usted opina, maestro Villerea. Bueno, yo estoy pensando, a propósito de lo que hablábamos hace rato, primero del fuego, del hielo, y para Sí. conectarlo también con esto, me quedé pensando en los tratados de la época, ¿no? Que hablaban de los cuatro elementos, agua, tierra, aire, fuego. Dante tiene incluso un tratado sobre esto, ¿no? De Quaestio de Aqua et de Terra, Mm, porque se sabía que el fuego, que el aire estaba por encima del agua y de la tierra y hasta arriba estaba el fuego. Por eso mm, se purifican los poetas para llegar, ¿no? Entonces, claro que hay fuego en el infierno, pero digamos que será más importante el hielo hasta abajo, ¿no? Y la sí. cuestión medieval va sobre qué va primero, si el agua o la tierra. Si estuviera más abajo el agua, no podría haber mares, y si estuviera más abajo la tierra, no podría haber montañas, ¿no? Entonces, esto quiere decir que están al nivel, ¿no? Entonces, me llama la atención particularmente, si intentamos conectar esto con lo que tú planteas, la materialidad que tiene ya el catolicismo, ¿no? Claro, hay que pensar, por ejemplo, que entre los griegos y entre los romanos se decía que tenían que, a los muertos se les ponía una moneda en la boca para que se la dieran a Caronte y poder cruzar el río. Eh, Ahora, los cuerpos de cualquier forma se incineraban, ¿no? Y cuando estamos ya entre los católicos vemos que no se incineran, se entierran, ¿no? Sí, mm, Entonces, sí parece que a medida que uno va pasando de los griegos a los romanos, al cristianismo, hay una mayor importancia de lo material, ¿no? Y quizá esto se traduce en lo que mencionábamos hace rato, de la descripción que se hace del infierno, ¿no? Cómo se pasa de la sombra o de un lugar lleno de sombras a un lugar que tiene una descripción más o menos, como es el caso de Virgilio, a la gran descripción que hace Dante, ¿no? Entonces, claro, y entra de por medio todo esto que mencionas de la escatología, el cuerpo en la Edad Media es algo importantísimo. Hay que ver también a otros contemporáneos, los cuentos de Boccaccio, ¿no? El número 3 en la comedia pues es el número divino, pero el número 4 de los cuatro elementos pues es el número de lo terreno, ¿no? Y 4, 3, 12, los 12 apóstoles, digamos, es toda la numerología que está allí de por medio, ¿no? Entonces, no puede haber algo divino si no hay algo no divino, ¿no? Es decir, ahí está lo material frente a las almas, ¿no? Entonces,
También está la cuestión del juicio final, está la cuestión de la que muchas veces habla en la comedia, ¿no? De la segunda muerte para los que están en el infierno, ¿no? En el juicio final vendrá la segunda muerte, y si ya ha muerto el cuerpo, ahora morirá también el alma, ¿no? Y solo hay salvación del alma para los que están purgando sus penas, ¿no? Porque el fin del purgatorio es llegar al paraíso, ¿no? Y en el paraíso, a diferencia del purgatorio y del infierno, no hay almas en cada círculo, no hay almas en cada escalón, ¿no? Digamos, el purgatorio que se hace a partir de los pecados, ¿no? Y hasta abajo la soberbia. Eh, entonces, uno llega al purgatorio para purificar el alma, y en el paraíso no es que uno esté flotando en un cielo, ¿no? Cuando Dante llega al paraíso, hay enviados, ¿no? Que explican más o menos, pero el objetivo es llegar al final y contemplar a Dios, contemplar la creación, ¿no? Entonces, sí es importante entonces esto de la segunda muerte del alma, y claro, el infierno está allí en la tierra, ¿no? Y es claro que está presente todo esto del cuerpo, las cosas que nos escribe el mismo Boccaccio, ¿no? Es todo parte creo yo, de este materialismo de la Edad Media, ¿no? Ujú. Sí, claro, pues tiene su regambre, digamos, galénica, ¿no? O sea, médica, ¿no? Ah, que en algún punto se confunde con la física, es decir, con los estudios sobre la naturaleza y el cuerpo desde el mundo aristotélico, ¿no? Am, incluso Aristóteles, ¿no? No sabemos bien si primero o después, porque el problema con Aristóteles es que nadie sabe, como dijo claro en algún punto Bernard Jagger, en qué momento Aristóteles piensa lo que piensa, y si tal cosa va antes o tal cosa va después, porque en suma los trabajos de Aristóteles son apuntes de clase, ¿no? Entonces no sabemos en qué momento los escribió y a qué momento se refiere cierta parte de su pensamiento. Pero a propósito del asunto del alma, que no se puede separar en el caso de Aristóteles del cuerpo, él tiene tres opiniones, ¿no? No sabemos cuál va primero, cuál va después, pero tiene tres opiniones. Primero dice que la relación, bueno, no sé si primero, en algún punto dice que la relación es irresoluble entre el cuerpo y el alma porque van juntas con pegadas, ¿no? Pero luchan, ¿no? Es decir, se contraponen, ¿no? O sea, no pueden vivir separados, pero luchan entre sí porque están pegadas. Y luego dice en algún punto que no, el cuerpo es instrumento del alma, ¿no? Y luego dice lo contrario, que el alma es instrumento del cuerpo, ¿no? Y es un asunto que Aristóteles nunca resuelve, ¿no? Ah, que para Platón no era un problema, ¿no? Para Platón era muy claro, es decir, el alma anima el cuerpo es la cárcel del alma, ¿no? Y eso es lo que va a heredar el cristianismo. Entonces, a mí me parece que entre los cristianos, como queda, yo creo, más o menos evidenciado con Dante, para que se articule la noción del castigo o parte de la escatología cristiana, el cuerpo debe sobrevivir porque como es el receptáculo del alma, ¿no? Se necesita el cuerpo para que el alma también termine por purificarse, porque el cuerpo fue el instrumento de la mácula del alma. O sea, el cuerpo es el medio por el cual se mancha el alma y es el medio por el cual se desmancha el alma. Por eso creo yo que parte debe de sobrevivir en el mundo cristiano. Y eso, digamos, para efectos literarios o frásicos, como decía David, es lo que nos ha proporcionado las imágenes que todo mundo recuerda del Dante, antes que por sus versos, creo yo, por los grabados de Doré, ¿no? Claro, del siglo XIX para acá, yo no sé, antes del siglo XIX, si la gente sí se imaginaba al Dante directamente, ¿no? Porque yo creo que hoy día Dante está matizado por Doré, es decir, pues nosotros mismos, ¿no? Hemos anunciado el curso de Victoria con los grabados de Doré, y la primera película no sonora italiana, que es una recreación del viaje dantesco al infierno, está inspirada en los grabados de Doré, ¿no? Entonces, bueno, de eso Victoria les puede hablar porque pues ella ha estudiado, ¿no? La representación de Dante en el mundo del arte. Pero bueno, yo creo que gracias a la sobrevivencia de la noción del cuerpo, tenemos, bueno, nos hemos horrorizado o fascinado según el grado de secularización de nuestro pensamiento, ¿no?
o sea, qué tan descreídos somos. Nos hemos fascinado o aterrorizado por la plasticidad de las imágenes dantescas a propósito del suplicio, de la aniquilación del cuerpo con el propósito de la reivindicación del alma, ¿no? Tan es así que nosotros tenemos un adjetivo, ¿no? Lo dantesco, ¿no? Y cuando decimos lo dantesco, pues a menos de que me equivoque, si no díganmelo ustedes, maestros, pues no nos referimos ni al infierno, perdón, ni al paraíso, ni al purgatorio, ¿no? Nos referimos al conjunto de imágenes infernales, ¿no? Al suplicio y, y al castigo, ¿no? Bueno, es interesante también ahorita que estábamos hablando de estas cuestiones del cuerpo, ¿no? Cómo efectivamente en el círculo quinto, por ejemplo, de la gula, ¿no? Ahí en la gula los pecadores son despedazados por Cerbero, ¿no? Y claro, Y entonces pues, son rasgados una y otra vez en esto que mencionábamos, de lo eterno, ¿no? O al menos hasta la segunda venida de Cristo. Y entonces el cuerpo, y es en el cuerpo, ¿no? Esto que también es interesantísimo, cómo Dante baja al infierno en cuerpo porque su sombra se proyecta, ¿no? Bueno, se proyecta en el purgatorio, ¿no? Y en el infierno las personas que llegan o las almas que se encuentran lo ven físicamente, ¿no? Entonces, uh-huh. una cuestión ahí también muy interesante de este juego o de estas cuestiones corporales, ¿no? Y lo que la carne en la Edad Media representa, que también es el recinto del pecado, ¿no? Sí, y para pasar al sueño, yo creo, porque yo soy muy ortodoxo con mis interpretaciones sobre el Dante, ¿no? Pero pues así, pues, me educaron así, ¿qué le vamos a hacer? Um, porque la parte más honda del infierno está congelada, como nos decía uno de nuestros televidentes. Es una alegoría el hielo, ¿no? Como todo en el mundo medieval, ¿no? Como el chango, o sea, como el simio, como el fénix, ¿no? Y en el caso del hielo, que tiene que ver, claro, con lo que ha dicho David, ¿no? O sea, qué está por encima o qué está por debajo, la tierra o el agua, ¿no? Por eso que la encontramos en ese caso congelada. Um, y no se debe a que sea un espacio por subterráneo, frío y gélido, alejado de la luz. Yo creo que es una metáfora, creo que es una alegoría, porque el infierno, como lo dice, más, bueno, como lo deja claro Virgilio en más de una ocasión, su especie de reyerta instantánea, momentánea, con Aqueronte, luego con Cerbero, ¿no? La fórmula esta que a mí siempre se olvida, pero que seguramente Victoria la recuerda, ¿no? Que es con la que acalla a todos los que se valentonadamente se le paran enfrente y no los dejan pasar, ¿no? Um, porque el infierno es el reino de la impotencia, aristotélicamente, ¿no? O sea, es el reino de la esperanza, ¿no? O sea, de aquello que no es, ¿no? Entonces, todos los que están en el infierno, ¿no? Son impotentes, o sea, no pueden hacer según su voluntad, ¿no? Están sometidos a la ley universal, ¿no? Sí, Entre ellos, por ejemplo, el diablo, ¿no? Y eso es lo que revela, por ejemplo, el dicho este de Virgilio, ¿no? A todos aquellos que le obstruyen el paso, que consiste fundamentalmente en recordarles que aquí no se hace sino la voluntad de otro. Entonces, yo creo que metafísicamente, ¿no? La condición de los condenados es la de la impotencia, ¿no? Y creo que el hielo, como alegoría, tiene que ver con eso, ¿no? Es decir, con el congelamiento, ¿no? Porque precisamente Satanás, pues está allí, tediosamente, mascando a los traidores, ¿no? Falto de voluntad. Él que la tuvo, y la tuvo no pequeña, porque se levantó en contra de su hacedor, uh-huh, cuyo castigo fue el no poder volver a tener voluntad. uh-huh. Pero claro, pues admite cualquier otra clase de interpretación lo del hierro, ¿no? Ahora, vayamos sobre el segundo punto, ¿no? ¿Qué les parece? El del sueño que mencionaba
que mencionaba David y que Victoria también mencionaba al principio, ¿no? A propósito de las puertas que aparecen en la Eneida. Y no hay que olvidar, ¿no? Que para nuestros amigos que nos ven, que Dante está soñando cuando viaja por el infierno, ¿no? Y cuando viaja por el purgatorio, y cuando viaja por el paraíso, ¿no? Ujú. Es un poco como Inception, ¿no? Porque cuando Dante se desmaya mientras está soñando, ¿qué? No, o sea, ¿cuántas veces se desmaya Dante? ¿Dos o tres? Dos, ¿no? Creo que Dos o tres. tres, ¿no? Si se desmaya tres, ¿no? Ajá, Um, que una es ajá, o sea, como estamos soñando y luego se desmaya en el sueño, ¿qué? ¿No? Eso es Inception, ¿ves? Pero bueno, que nos diga el maestro David qué con el sueño, que fue el que le puso sobre la mesa. Sí, bueno, es curioso, ¿no? Porque dice Dante, ¿no? Tant'era pien di sonno a quel punto que la verace via abandonai, ¿no? Tan lleno estaba de sueño en ese punto que cuando abandoné la veraz vía, ¿no? Cuando se Mm, pierde en la selva oscura. Entonces, yo creo que Dante está soñando, pero tampoco me parece muy claro que esté soñando. Se estaba soñando antes de perderse y lo encontró Virgilio y ahí se despertó y sí bajó. Eh, claro, lo que a mí me hace pensar que está soñando también es que Virgilio, cuando Eneas desciende al infierno, dice que está ahí en la entrada el árbol de los sueños, ¿no? ajá. Entonces, parece al menos que este es un motivo, es un filtro, ¿no? Para introducir el motivo, ¿no? También no sé si pensar que tenga algo que ver con la verosimilitud, ¿no? O sea, ¿qué tan, pensando primeramente en los poemas en Virgilio o en Homero, ¿no? Es decir, Sí. introducir un mundo fantástico, un mundo que no se puede explicar, no lo podríamos explicar nosotros a través del sueño, ¿no? Y a través del sueño, claro, entran todas las cuestiones de los rituales, ¿no? Que evidentemente en Dante, pues ya no hay rituales, ¿no? O sea, Dante no va a ponerse a degollar bueyes, ¿no? Este, pero claro, bueno, Bueno, sí no se devolvió animales, ¿no? otro güey de su época, ¿no? Sí, 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 Pero no, pero no de esos otros claro, güeyes, ¿no? así es. Entonces, eh, Se la pasa huellando a gente por todo el infierno, ¿verdad? así es, sí. Debe haber sido, pero que Entonces, debió creo haber que el sido sueño, un halago encontrarse así entre los aludidos de Dante, ¿no? Así como, o sea, me está mentando la madre, frente de toda la cristiandad, ¿no? ¿No? Y además ya me condenó, ¿qué sí, pasa? ¿No? Ajá, perdón. claro, sí. No, no, sí, es que, o sea, estoy pensando, ¿no? O sea, este mundo fantástico, quizá no podría ser explicado en Homero o en Virgilio, sino a través del sueño, no sé, creo yo. Entonces, Dante hereda esto de alguna manera, es decir, hay que soñar antes de entrar, y lo seguiremos viendo después, ¿no? Lo seguiremos viendo en Quevedo, ¿no? Que también sueña que va al infierno. Su infierno es satírico también, como el de Dante, digamos, más cargado que el de Dante, ¿no? Pero, digamos, está de por medio también el sueño, ¿no? Y hablábamos en otros episodios de la Hora de América, en la que estuvimos Victoria, yo y Juan Pablo, hablábamos también del viaje, ¿no? Y al final el infierno también es un viaje y en estos viajes, pues uno sueña, o el Dante satírico, ¿no? O sea, también los viajes sirven para hacer estas cosas, ¿no? Los viajes, la sátira, todo esto. Entonces, me parece a mí que el sueño se podría explicar dentro de la literatura, que en un principio busca estos principios de verosimilitud, ¿no? Eh, ¿No? El sueño como una introducción a este mundo, ¿no? Pero yo insisto, a mí en la Divina Comedia no me queda claro que Dante esté soñando. O sea, yo creo que lo más, o sea, yo creo que sí, porque hemos leído en Eneida y sabemos que hay algo allí, pero tampoco nos queda en realidad claro si Eneas está soñando, ¿no? Es decir, hay un árbol de los sueños,
se desciende, pero nunca queda claro si en realidad, el único que sueña es Quevedo, eso sí lo sabemos, ¿no? Pero antes es difícil decir, ¿no? Entonces yo creo que tendrá que ver con la introducción de un mundo que es a todas luces ajeno a nuestro mundo, ¿no? Entonces, digamos, yo siempre quedo aturdido, ¿no? No sé si se sueña o no se sueña, pero me parece interesante eso, ¿no? Sí, Porque, sí. porque al final la vida es sueño y los sueños sueños son, ¿no? Sí. Oye, no, Bueno, ahora acabo de recordar algo, que entre los romanos se pensaba que los sueños revelaban verdades cuando uno estaba a punto de despertar, Sí. ¿no? Entonces, quizá Dante estaba a punto de despertar cuando descendió, ¿no? Entonces, hay algo ahí, ¿no? Sueño, descenso, infierno, verdad revelada, ¿no? Son cosas que en todo momento se van cruzando, ¿no? En la literatura. exacto. De hecho, yo lo pensaría como una especie de verdad revelada, ¿no? Porque desde el inicio, los sueños, bueno, no desde el inicio, pero también desde los griegos, ¿no? Los sueños, a través de los sueños se manifiesta la divinidad, ¿no? Y a través de los sueños se manifiesta la voluntad divina. Y a través de los sueños, como lo acabas de mencionar, está en la Eneida, ¿no? Entonces me parece que quizá Dante está haciendo precisamente del sueño una verdad revelada, ¿no? Y a través del sueño le están siendo revelados estos castigos y le están siendo reveladas, digamos, las verdades, ¿no? O estas cuestiones de castigo, redención, y esperanza, ¿no? En el caso del purgatorio, porque los que están en el purgatorio tienen la certeza de que van a llegar al paraíso, ¿no? En cambio, el infierno es el lugar sin la esperanza, ¿no? O sea, la misma inscripción de la puerta deja toda esperanza a ustedes que entran. Eh, entonces, me parece que efectivamente Dante a través del sueño nos está revelando estas verdades, porque aparte lo menciona cada rato, ¿no? Tu lector discierne con tu razón, discierne con tu mente lo que está escrito en estos versos. Lube vedato de malicia, ¿no? Tacatá, tacatá. Ajá, y ahorita también me estaba acordando, ¿no? Que hace un rato que hablaba Sergio de la teogonía. Pues también la noche, el erebo, los sueños están dentro del Hades, ¿no? O dentro de esta región de Averno, ¿no? Sí, Entonces, sí, sí, sí. también interesante. Ana También, por Aguilar, ejemplo, cuando... entonces asistente dice, nos recuerda, también está el elemento onírico en el mundo alucinante de Reinaldo Arenas, que todo mundo admira. ¿No? Todos queremos a Reinaldo Arenas, y si no, pues hay que quererlo. Ahí el sueño lleva a Fray Servando al paraíso, también es una interpretación satírica. Ujú. Bueno, es que yo siempre digo que de Dante parten muchas cosas, ¿no? O sea, claro, de Virgilio parte gran parte de nuestra tradición, de Ovidio, ¿no? Que por cierto, se nos estaba pasando Ovidio también, ¿no? Que Ovidio en las Metamorfosis, en el libro, yo tengo libro cuarto, en las Metamorfosis, habla sobre los lugares infernales, ¿no? Entonces, hay una referencia que no estoy segura si Ovidio la toma de Virgilio, ¿no? O si ya forma parte de esta tradición latina, porque aquí en las Metamorfosis Ovidio dice, hay un camino inclinado, oscurecido por fúnebres tejos, conduce a las moradas infernales a través de callados silencios. La inactiva Styx exhala nieblas y por allí bajan las sombras recientes y las imágenes de los que han recibido sepultura. La palidez y el frío ocupan extensa, aquí está el frío, ¿no? Que estamos hablando, por ejemplo. La palidez y el frío ocupan extensamente los espinosos lugares y los nuevos manes ignoran dónde está el camino por donde se llega a la ciudad de Estigia, donde está el cruel palacio del negro Dite. Mil entradas y puertas abiertas por todas partes tiene la amplia ciudad.
Mm. Sí, es que no se puede escapar a, a tener que hurgar entre los versos de griegos, de romanos, para poder hacernos con una idea de lo que era el reino del transmundo entre ellos, porque no lo vemos en vasijas, y no lo vemos en platos, y no lo vemos en pinturas, y no lo vemos en mosaicos, ¿no? La representación que ha llegado hasta nosotros se conservó por versos y a veces de paso, ¿no? Salvo en ese momento, por ejemplo, en el que Homero se concentra en ese pasaje a las puertas del infierno, del Averno, o en el caso más prolongadamente Virgilio, ¿no? Cuando hace que Eneas descienda, porque tiene que hacerlo, ¿no? Eso lo obliga, pues, a tener que representar el infierno, ¿no? Vayan ustedes a saber si así se lo imaginaban, si no se lo imaginaban los romanos, o así se lo imagina Virgilio, ¿no? Claro. Pero pues algún grado, digamos, de coincidencia debe de haber entre lo que sus lectores creían, de lo que él mismo quería que se supiese de eso, ¿no? Según su imaginación. Pero a propósito de lo que decía David sobre de la verosimilitud, me lleva a suponer que Dante tuvo que haber recurrido al sueño para establecer ese reino por el que va a andar, ¿no? Porque ahí van a aparecer cosas que de otra manera no serían creíbles, ¿no? Que se van sucediendo, como ya hemos dicho en otras ocasiones, cuando se viaja. Porque de otra manera, pues Dante tendría que haber dicho, lo cual habría sido, creo yo, una herejía, y pues estaba empuntado con el papado, pero hereje no era. Al contrario, escribe la comedia según se nos cuenta, ¿no? Para Ujú. que conciudadanos cristianos pues salven su alma por sus propios actos, casi como si fuera protestante, ¿no? A causa, digamos, de la corrupción que ha subsumido el papado en su época. Porque de otra manera, pues le habría tocado entonces hacerse pasar por profeta, ¿no? Es decir, ¿cómo podía hablar del reino del transmundo si no hubiese escuchado una voz que le dijo, ¿no? Como Mahoma, por ejemplo, ¿no? Que se supone que sí descendió, ¿no? Y si no hubiese descendido, pues el arcángel le habría dicho cómo es el infierno, ¿no? Pero pues Dante no es un profeta, ¿no? Aunque la tradición luego lo viese así, ¿no? Entonces yo creo que de una parte, pues no puede presentarse como profeta, ¿no? Y de otra tiene que tratar de cosas que no se creerían si no es luego de establecer un reino en el cual todo pueda pasar, que es precisamente desde antiguo el espacio del sueño, ¿no? Mm. Como diría luego Freud, ¿no? Es el espacio de la realización del deseo y sobre lo cual, antes que Freud, pues hay literatura para tirar al cielo, ¿no? El sueño de Cipión, a estos pasajes de Virgilio, a los pasajes de Homero, Dante, obviamente. Y eso, pues por no andar muy lejos, pues llega hasta, hasta hasta Carroll, ¿no? Con Alicia en el País de las Maravillas. O sea, resulta que estaba soñando, ¿no? Y Sí. entonces todo el mundo se queda más tranquilo. Se queda más tranquilo porque era un sueño. Yo supongo que hoy día para los lectores del siglo XXI, acostumbrados como estamos a vivir en un mundo digital o en un mundo virtual, pues no nos quita el sueño, por ejemplo, la revelación del Dante en un ámbito onírico, ¿no? Como yo creo que eso se los quitó a los hombres de la Edad Media, porque, pues a pesar de que si tuvo un sueño y nos dijo lo que le pasó en el sueño, pues el sueño fue solamente la ventana para ver eso, pero eso existe, ¿no? Y como nadie ha vuelto de la muerte para decirnos, porque Cristo no se ha tomado la decencia de hacerlo, ¿no? Pues Dante nos dice cómo es aquello, ¿no? Entonces, pues no queda sino el temor y la esperanza, ¿no? Creo yo, ¿no? Ahí hay un dato curioso Sí, que, que está en este libro de Boccaccio, ¿no? El tratado de Dante.
¿no? Que Boccaccio, pues es, digamos, el primer biógrafo de Dante o de los primeros, que dice, ¿no? Que la gente decía que Dante se veía más moreno después de su viaje por el infierno, que se veía que se había quemado, ¿no? Entonces, Boccaccio dice eso, ¿no? Dice que la gente decía eso. No sé si es un chiste de Boccaccio, o en realidad la gente decía eso, ¿no? Pero bueno, pues ahí está, ¿no? Entonces, con sueño o no, la gente decía, pues mira, allí va ese que descendió y se le ve más quemado, ¿no? Ah, Eh, claro, eso también me hace pensar cuando también decían que los españoles también tenían la piel más oscura porque pues en su imperio nunca se ponía el sol, ¿no? Entonces, pues son cosas que se dicen, ¿no? Pues no sé no, si lo de si Boccaccio me será si me cierto, ves pero bueno, cultos, ahí pues está ya, que lo del sueño no le hicieron caso, ¿no? sí, pues sí. Es mucho chiste, Bueno, ahorita. que estás comentando estas cuestiones del sueño, ¿no? Y de las visiones, por ejemplo, que las visiones también es una cuestión muy medieval, ¿no? El hombre que ve visiones. Y, por ejemplo, en la vida nueva, ¿no? O sea, la vida nueva también, Dante habla ahí del sueño, de cómo Beatriz se le aparece en sueños, ¿no? Y sí hay también una especie de revelaciones. Ahora, hace un rato que mencionabas que no era profeta, ¿no? Claro, Dante, como tú dices, no se atreve a ponerse como profeta. Él no, pero pone la profecía en boca de otros, ¿no? Sí, Que claro. son profecías quizá un tanto fallidas, quizá profecías que Dante hubiera deseado, ¿no? Eh, pero ahí está también, ¿no? Y forma parte también del imaginario medieval, ¿no? Sí, si no, preguntémosle a Benito Mussolini, ¿no? Que a propósito de la profecía, pues él se hacía llamar el Veltro, ¿no? Que traducimos, que no Así. tenemos otra como el Galgo, ¿no? Que es la criatura que va a venir a despacharte a las otras tres bestias que acosaron en sus primeros pasos al Dante, ¿no? Il Veltro, ¿no? En algún discurso celebérrimo que ahora se puede ver en la red, ¿no? Dice, io sono il Veltro, ¿no? Es el peligro de las profecías, ¿no? ¿Quién saca provecho? ¿Quién saca provecho? ¿Quién saca provecho de ellas? ¿No? Bien por Dante, mal por los italianos, bien por Mussolini. Pues sí, ¿no? Eso evidencia pues, el carácter nacional que con el tiempo fue obteniendo Dante, ¿no? Sí, ya para el siglo XVIII Dante es un profeta, ¿no? Precisamente de eso va la disputa de Gian Vincenzo Gravina con otros que estaban leyendo a Dante como un profeta antes que como un poeta, ¿no? Bueno, Bueno, de que tengamos que despedirnos, no sé si para descender al infierno, ¿no? O para volver a nuestras habitaciones infernales o avernales. Eh, Díganos ustedes, amigos nuestros, ¿no? ¿En qué circo del infierno les gustaría estar, pero en cuál van a estar? Que son cosas muy diferentes. Y si no lo tienen claro, pues inscríbanse. Aún tienen tiempo al curso de la maestra Victoria Montemayor, que versará sobre el infierno, que es la parte que nos causa mayor fascinación y de la que se requiere un maestro para que haga las guías en el camino junto con Virgilio, junto con Dante, a partir del 13 de septiembre, todas las tardes, durante 2 meses, tardes, noches, con la maestra Victoria Montemayor, luego de lo cual pues ya vendrá dentro de poco la tan esperada conferencia del maestro David Berea sobre la figura de Don Juan en el Teatro de Oro, en el teatro europeo, a lo que yo lo he obligado un poco, ¿no? Abusando de su conocimiento cuasi absoluto sobre el teatro de aquellas épocas, ¿no? Y de estas también, que es antesala de lo que luego será su curso sobre el teatro del siglo de oro, ¿no? Una probadita de qué fue todo aquello y seguramente nos llevará después a otras cosas. Pues que nos digan los amigos, ¿no? En qué círculo van a estar, en qué círculo quieren estar, ¿no? Y antes de que nos despidamos, díganos algo más, maestra Montemayor, maestro Berea, en ese orden, sobre el infierno, el descenso infernal, ¿no? Sobre la estancia en ese sitio. ok, bueno, aprovechando que estábamos hablando sobre los profetas, ¿no? Pues precisamente Virgilio es considerado como el profeta precristiano, ¿no? Porque en la Época Cuarta
habla del nacimiento de un niño que va a traer paz, ¿no? Y entonces esto a los cristianos les viene de maravilla porque dicen, Virgilio es el profeta precristiano, ¿no? Que está profetizando el nacimiento de Cristo, y entonces Virgilio también se va a convertir en una especie de mago y en una especie de profeta, y bueno, aparte de ser el máximo poeta de la tradición latina durante la Edad Media, ¿no? Y bueno, podemos especular mucho sobre por qué Dante escoge a Virgilio, pero me parece que es precisamente por esta gran obra magistral, ¿no? Y porque parte de nuestra literatura en Occidente viene de Virgilio. Sí, Bueno, yo creo que, y porque Horacio nunca escribió un poema épico de ese, de esa talla, ¿no? ni Horacio ni Ovidio, ¿no? No, pues no, ¿no? Digo, bueno, tan es así que Virgilio no lo acaba, ¿no? Se muere antes. Ah, sí. Sí, no le habría alcanzado con ningún, o sea, ni con ninguna beca del Fonca le habría alcanzado, ¿no? O sea, se aventó 11 años y llegó a la mitad, se habría aventado otros 11 años seguramente y no habría acabado. Por eso dicen todos los fanáticos de Virgilio en su interés, cuando Eneas eleva el escudo, ¿no? Por encima de su cabeza, alegóricamente se funda Roma. Claro. Está bien, todos nos cae bien Virgilio, pero bueno, flaco favor se le hace al poeta, ¿no? Ah, eso, ¿no? Y usted, maestro Berea, díganos. Bueno, pues nada más no perder de vista también las cuestiones políticas que están alrededor de estos poemas, ¿no? Es decir, los poemas épicos siempre tienen un sentido que tiene que ver con la política, porque se escribe la Eneida imitando a Homero, a raíz de lo que es la gran época de Augusto, ¿no? ¿Para qué sirve el descenso del héroe? Bueno, pues el héroe, porque allí en ese descenso de Eneas, viene la gran profecía de Augusto, ¿no? Esta misma profecía que estaba en las églogas, que después los cristianos han interpretado de otra manera, ¿no? Y que esto nos explica también, bueno, en todos entendemos por qué Judas está siendo devorado por el diablo, pero Bruto y Casio, ¿por qué demonios, no? Pues, al fin y al cabo son paganos. ¿Por qué por qué el haber traicionado a César tendría alguna repercusión tan grave en el mundo cristiano? Y la explicación es en la lectura del cristianismo de Roma como el inicio de lo que después será la iglesia y el Ah, cristianismo, ¿no? Entonces, claro, no podemos perder de vista digamos, estas cuestiones políticas que están alrededor de estos poemas, ¿no? Creo que más política en Virgilio se nota, ¿no? En Dante, pues Dante no tendrá una Italia que celebrar, no tendrá una edad de oro como la tuvo Virgilio, pero hay un plan también de nación, pero también hay un plan allí que tiene que ver con la universalidad de la iglesia, ¿no? No una iglesia con fronteras, la universalidad de la iglesia y lo que Roma, lo que Julio César y lo que matar a Julio César representa en esa relectura cristiana de la épica grecolatina, ¿no? sí, él era partidario del imperio, ¿no? Y de la Sí. iglesia como heredera del imperio, ¿no? Ah, a Dante le habría asombrado que los mexicanos hubiéramos formado parte del imperio. Breves años, pero fuimos también nosotros imperiales. Lo que no imperialistas como nuestros vecinos del norte que nunca fueron parte del imperio, quizá por eso sean imperialistas. Anyway, le preguntan a la maestra Montemayor, ¿alguna vez se le ha presentado en sueños Dante? Ay, qué tristeza, no, no se me ha presentado en sueños, no sabes cómo me duele, no sabes cómo lo sufro, que llevo 8 años dando la clase de Dante en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Chihuahua, y en todos estos 8 años de relecturas dantescas, jamás se me ha aparecido en sueños. El día que lo sueñe, yo creo que voy a escribir un poema, porque desafortunadamente no. Y eso me duele mucho, porque una de mis alumnas sí lo ha soñado y una de mis alumnas escribió un cuento sobre ese sueño que tuvo de Dante y yo moría de envidia. Bueno, luego nos contarás de tu experiencia como jueza, ¿no? De este suerte de concurso internacional que se llevó no hace mucho, ¿no? Sobre los 700 años
de Dante en el mundo, que venimos festejando desde el año pasado nosotros en Castalia, y leíste textos en italiano y español de diferentes latitudes, ¿no? Sí. Dice, saludemos, dice Axel, salúdeme por favor al maestro David Rodríguez Berea, que nada más conocemos como David Berea, porque el maestro es un artista, entonces ese es su nombre artístico, ¿no? Dice Axel, soy su admirador. Qué hola, maestro, ¿eh? Ah, pues muchas gracias. No, pues te fuiste Saludos rayado, también a ¿no? Axel. Victoria no sueña con tanta y tú tienes admiradores, qué oh. No, muchas gracias, Axel. Un saludo para ti. Bueno, que Axel, en la próxima ocasión en la que esté David solo acompañado, nos diga si ya se le presentó en sueños el maestro Berea. Muy bien. Oye, David, ¿a ti se te ha presentado algún poeta en sueños? Por ejemplo, Giambattista Marino, que lo leíste completo. Eh, no, creo que no. Creo que no, la verdad es, no lo sé. Ay, cómo no, no lo sé. Pues no, no, a veces uno sueña y no se acuerda, ¿no? Yo no sé, yo creo que tampoco he soñado con ningún artífice de la palabra, pero mi maestra, Sara Morales, cosa que me causó mucha envidia, me contó alguna vez hace ya muchos años que cuando ella estaba traduciendo a Virgilio, ¿no? Como pues, latinista y helenista que era, sí se le presentó en sueños, ¿no? Virgilio, Ajá, y que le mostró las puntas, qué las de la envidia. mentira, ¿no? Pero que en casa pues nadie le entendió de qué iba su sueño. Entonces me lo contó muy entusiasmada muchos años después, cuando yo estudiaba con ella. Dice Axel, sí, hay sueños en donde el maestro es protagonista. ¡Vámonos! Qué bien. Híjole, pues ya sabemos como por dónde va a quedar Axel entre los círculos del infierno, ¿no? Sí, Pero ¿verdad? bueno, sí, pues sí, ¿no? Usted déjese querer. Seguramente alguien le ofrecerá su corazón para que lo devore Victoria, ¿no? Y a ti te sueñan, pues qué mejor. Lo cual es prueba indefutable de que, como decía Freud, el sueño es el espacio de la realización del deseo. Esto ha sido La Hora de América, Cultura para el Continente, en compañía de la maestra Victoria Montemayor, cuyo curso sobre el infierno de la comedia de Dante está por empezar a partir del 13 de septiembre. No se lo pierdan, inscríbanse. Estamos para atenderlos y para ayudarnos con su instrucción. Aprovechen nuestros descuentos, aprovechen la membresía anual con la cual pueden pagar la mitad de cualquier curso, la mitad de cualquier conferencia que ustedes elijan. Y en compañía del doctor David Berea, a quien sueñan nuestros televidentes, ¿no? Que nos siguen semana con semana en La Hora de América. Hasta otra ocasión, que estén muy bien. Si descienden a los infiernos, pues lleven sus agüitas, no sea que se vayan a deshidratar. Y llévense una chamarrita porque, como dice el Dante, ya muy en lo hondo, antes de pasar por las costillas del diablo, hace frío. Pásela bien. Nos vemos, muchachos. Muchas gracias por acompañarnos. Que estén muy bien. Abrazos, muchos Hasta abrazos, gracias luego. a Nos vemos. Chao. Chao. Chao.